Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Esto es Transición 2030. Yo soy Cata Delía y como siempre los vamos a acompañar esta noche. Hoy con un programa donde vamos a escuchar a expertos en la materia hablar de cómo ha cambiado el escenario económico y energético después de las elecciones de octubre. La nueva macro y la agenda energética que se viene. Las reformas necesarias, las que se están discutiendo y las que todavía faltan discutirse. De todo eso vamos a hablar con Nicolás Gadano, que ya ha venido a este programa, también con Carlos Burgueño, colega de esta casa, y Ariel Cohen, editor del Cronista. Tenemos un gran programa por delante donde nos vamos a hacer muchas preguntas, donde vamos a escuchar dónde estamos parados de cara a lo que queda de este año y en los próximos años con el crecimiento de la Argentina. Bienvenidos. Es el evento climático más importante del año. Del 10 al 21 de noviembre, en Belén, el corazón mismo de la Amazonía, se recibe a casi 50.000 representantes de gobiernos, organismos científicos, universidades, empresas, pueblos indígenas e instituciones internacionales. Todos reunidos para debatir el futuro del planeta frente al avance del calentamiento global. La COP30 es el encuentro ambiental más grande del mundo y está organizado por Naciones Unidas. Eligió por primera vez instalarse en un territorio donde el cambio climático ya se siente todos los días. Es un gesto que busca correr la conversación de los centros de poder financiero y llevarla al lugar donde la naturaleza habla con más urgencia. En ese contexto se realizó el encuentro Diálogo Socioambiental por la Paz, Adaptación y Transición Justa, que contó con la participación del empresario argentino José Luis Manzano. Allí se recuperó el mensaje del Papa Francisco y se defendió la necesidad de profundizar el diálogo socioambiental como camino para enfrentar la crisis climática. Del encuentro participó el cardenal Leonardo Steiner y Emil Secuda, la secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina. Transición 2030 está presente como en cada una de las COP para seguir de cerca los debates y las voces que marcarán la agenda climática del próximo año. Primero, feliz de estar aquí, muy honrado. No sé si soy la mejor elección para estar aquí, pero voy a tomar el desafío. En gran medida porque en los últimos días del Papa Francisco tuve la oportunidad de estar con él. Yo no lo conocía siendo argentino y debo haber sido de los pocos argentinos que no había ido a verlo. Y me dio órdenes en la imponencia de su personalidad. Y en ese, él sabía que estaba en despedida, creo yo, me animo a decirlo. Entonces hablaba por él y hablaba por millones de fieles. Me dio órdenes, me dijo, ustedes tienen mucha responsabilidad, cuente lo que le estoy diciendo. El mundo se está calentando y está en peligro. Me emociono cuando lo cuento. Todos tenemos que hacer algo, los empresarios tienen una responsabilidad inmensa, tienen que hablar con las comunidades y escucharlas y hacerles caso. Hablen con sus trabajadores y ocúpense porque esto se va a calentar no 1 grado, sino 2 o 3 y va a ser tarde para arrepentirse. Por eso estoy aquí. Primero porque me dijo cuéntelo, así que lo cuento. Segundo porque me impactó. Me impactó, yo soy un católico a la Argentina, ¿no? Católicos a la Argentina, los buenos, le agradecemos a Dios cuando algo está mal, cuando está bien y le pedimos por la salud de los que queremos. Así que me sentí muy honrado y lo cuento y trato de impactarlo en nuestra toma de decisiones todos los días. Pero la encíclica tiene 2 componentes. Tiene un componente de fe y tiene un componente de ciencia. El componente de ciencia es preciso y es previo a las previsiones de demanda por la inteligencia artificial. Entonces la situación de la ciencia, el state of the art de la ciencia, en el pronóstico del cambio climático, está peor que en el momento de la encíclica. Porque la encíclica estaba basada en un crecimiento de demanda, basada en la creación de clases medias en Asia, de incorporación al consumo masivo de poblaciones en Asia, más el crecimiento vegetativo de la demanda de energía en Occidente. La demanda de energía que trae la inteligencia artificial es difícil de pronosticar, pero si uno toma el consenso actual
es casi como otra humanidad. Es una humanidad de máquinas, pero que no comen alimentos, solo comen energía y minerales para ser construidas. Entonces, si uno suma esa demanda energética y mantiene las matrices energéticas actuales con el alto componente de fósiles, el aporte de CO2 sube exponencialmente en el momento en que entra en velocidad de construcción. Entonces, si lo que estábamos haciendo dudábamos sobre su suficiencia y eficiencia, si le subimos una capa de demanda agregada por inteligencia artificial, no hay duda de lo que estamos haciendo no es suficiente. ¿Cómo se puede ser optimista en un escenario que científicamente es tan difícil? Bueno, ahí es donde vuelve a caer la mezcla de la razón y la fe y de hacerlo juntos. Yo creo que el abordaje tiene que ser integral. No hay una sola tecnología que vaya a resolverlo. El abordaje tiene que ser integral, tiene que ser de todo: mitigación, menores emisiones, nuevas tecnologías. Tiene que ser integral porque no hay una piedra filosofal, no hay una revelación única que lo resuelva. O sea, el abordaje tiene que ser integral. No puedo coincidir más en que tiene que ser integral. Segundo, tiene que ser político. O sea, la desaceleración del Acuerdo de París puede ser, y la fragmentación en el pensamiento sobre el cambio climático a nivel global es de alta peligrosidad. Por lo tanto, los que creemos que hay un problema científico, tenemos que tratar de incluirlo en las agendas políticas, al margen de que esté o no esté de moda. Esto se está calentando, nuestra casa común se está calentando. No es un tema de moda ni de creencia, es un tema de evidencia científica. Y después, en el despliegue de qué recursos podemos desplegar para eso, además del esfuerzo común, además de hablar, es el despliegue de capital. O sea, el mundo se ha organizado como un país, como un mundo capitalista. Hay secciones no capitalistas, pero aún la China, que es el mayor experimento comunista, tiene una economía capitalista. Entonces el capital es un recurso. Como las monedas todavía permiten intercambiar bienes importantes por monedas, el capital es el instrumento de acelerar esta transformación o este atajo. En estos días yo he estado observando emisiones en mercado de capitales y algunas emisiones incluyen la exigencia de cumplir con las normas ambientales y en otras emisiones no aparecen ni siquiera preguntas. Por lo tanto, la coalición de bancos para el financiamiento sustentable se ha desmembrado. Son signos altamente negativos. Y tenemos que levantar nuestra voz. Y después, lo que creemos que tenemos este problema en común, tenemos que dialogar entre nosotros. El diálogo es clave. Nosotros no podemos construir una mina de litio o una mina de cobre. Acá quiero dar una mala noticia. No hay manera de hacerlo sin minería. O sea, no hay manera de transitar de hidrocarburos a solar, viento y nuclear sin minerales. No podemos hacer minería si las comunidades no lo aceptan, y las comunidades no pueden aceptarlo si no lo hacemos correctamente, si no lo hacemos incluyendo y respetando el ambiente en el que lo hacemos. Y eso es solo a través del diálogo. Nosotros en nuestra práctica no tenemos un solo proyecto que no tenga apoyo comunitario. No basta la aceptación. Tiene que haber apoyo, hay que hacerlo con la comunidad, si no, no se puede hacer. No podemos hacerlo sin minería, no podemos hacerlo sin los bancos. No se pueden hacer 1000 megas de energía solar sin financiamiento, no podemos hacerlo sin el capital y no podemos hacerlo sin los gobiernos. No puede ser neutro para un gobierno si yo produzco 1 megawatt con petróleo, si produzco 1 megawatt con carbón, que si produzco 1 megawatt con nuclear, que si produzco 1 megawatt con solar. Y eso es política, eso es llevar a la política, no partidista, sino a la política pública, la convicción de que aunque esto no esté de moda, sigue estando ahí. El problema sigue estando ahí. Puede ser de moda o no hablar del calentamiento. Puede ser de moda o no hablar de que hay que engancharse en un diálogo. Puede estar de moda o no pensar que no se puede hacer sin la comunidad. Pero sigue estando el problema exactamente ahí. Cambia la moda del discurso político, cambia la moda del nivel de cobertura en la prensa, pero el problema sigue estando ahí y esto se está calentando. Por eso estoy acá, para decirlo,
aunque tenga consecuencias, a uno le guste, a otro no le guste, y si decimos tenemos que hacer el diálogo, tenemos que estar siempre dispuestos a sentarnos a dialogar, y aprendí de usted, cardenal, y a escuchar al otro, Y hacía mucho que no venía a este programa, es un invitado querido por el programa Transición 2030, está con nosotros el economista Nicolás Gadano, jefe de Empiria. Gracias por venir, Nicolás. No, gracias a vos, Cata, un gusto estar acá de nuevo. Pasó mucho el tiempo, pero has regresado con varias novedades en el escenario político y económico porque pasaron las elecciones de octubre y un par de cosas también han sucedido en el plano macroeconómico. Con el diario del Re Lunes, ¿cómo crees vos que en este nuevo tramo del año postelectoral y en lo que se viene ya del año que viene ha impactado este resultado electoral de octubre? Mirá, para la industria el resultado electoral es positivo, porque más allá de las preferencias de cada uno, el respaldo que tuvo el gobierno después de semanas de muchísima inestabilidad, la intervención de Estados Unidos salvadora con el tuit, con el Tesoro comprando pesos, esas cosas nunca vistas. Nunca vistas. Nunca vistas realmente. Lo cierto es que después de las elecciones, bueno, de alguna manera el mercado mostró que ese era un resultado que despejaba un poco las incertidumbres en torno a la política económica y al programa económico, le daba un respaldo al gobierno como para tener mayor apoyo legislativo y concretamente, por ejemplo, tuvimos una baja muy fuerte del riesgo país. Inmediatamente ya se abrió el mercado de nuevo para las colocaciones de deuda, principalmente de empresas energéticas, ¿no? Ese es un tema crítico porque todo el ritmo de inversión, especialmente en Vaca Muerta, que es donde está más claro que Argentina tiene oportunidades de proyectos de desarrollo de nuevas áreas, todo para exportación, es decir, que todo va a generar divisas adicionales. Todo eso depende más que nada de las posibilidades de financiamiento de esas inversiones que tengan las empresas. Entonces, las colocaciones de ONs, de deuda, estaban bastante frenadas por la incertidumbre electoral. Bueno, eso se despejó. En un plano un poco más de mediano y largo plazo, y pensando también en el sector eléctrico que tanto nos interesa, necesitamos que Argentina siga electrificándose y que siga ampliando la potencia renovable. Y bueno, ahí hay limitaciones en la capacidad de transporte. El gobierno empezó a implementar un programa de reforma en el sistema eléctrico para darle más participación al sector privado. Todo eso dependía obviamente de en qué medida este gobierno se percibe como con continuidad o no. Ahora es terrible, ¿no? Porque nosotros los argentinos lo tenemos completamente naturalizado. Nadie del otro lado que nos escuche va a decir, ay no, el país no se para por un año electoral, pero es un país que todo el tiempo tiene elecciones y que realmente se para todo eso, queda pendiente hasta que hay elecciones. Sí, incluso mucho menos en una elección de medio término. Claro, ni siquiera era nacional así iba a cambiar el presidente. Del presidente, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, efectivamente es Argentina, la elección se fue complicando en términos de su impacto en el mercado financiero, en el mercado cambiario, en la economía real que se paró, tasas de interés estratosféricas tuvimos, todo eso está tendiendo a normalizarse. Pensemos también que este es un gobierno que ha apoyado a la industria energética, digamos, hubo un cambio en la ley de hidrocarburos favorable a una orientación exportadora de la industria. Apareció el RIGI, a mí mucho no me convence, pero es un instrumento que se está utilizando para promover grandes inversiones en infraestructura, que son muy importantes. Después te quiero preguntar por qué no te convence el RIGI. Bueno, dale. Pero, o sea que es de esperar que en lo que viene, digamos, en la segunda mitad del gobierno del presidente Milei, la industria energética se desenvuelva en un contexto más favorable desde el punto de vista de la macro y de la propia regulación. Con suerte no solamente vamos a tener, como yo decía, más financiamiento para las compañías que están, sino quizás algunas compañías nuevas, ahí está YPF detrás de los proyectos de LNG buscando el apoyo o digamos, la asociación con grandes empresas internacionales, algunas que nunca estuvieron en Argentina. Ese sería un dato muy positivo. ¿Hubo algún resultado que te haya
estamos hablando, ya pasó bastante del resultado electoral, pero me interesa mirarlo en términos de agenda energética, que te haya llamado la atención. Sí, hay un resultado que me llamó la atención. Parece que lo hubiéramos arreglado, pero no, que es Neuquén. A ver. Porque Neuquén es una provincia, sabemos, muy importante en términos de energía, fundamentalmente porque ahí está Vaca Muerta. También tiene mucha generación hidroeléctrica, ¿no? El Chocón, Piedra del Águila. Y Neuquén, bueno, tiene un partido que lo gobierna, el Movimiento Popular Neuquino, hace años. El gobernador es importante, es muy popular. Y presentó una fórmula para las elecciones de diputados y senadores con un argumento de la neuquenización, algo así se usa ahora, ¿no? Como una cosa muy neuquina. Sí. Y bueno, y todas las proyecciones indicaban que iba a ganar, como en otras provincias, la alternativa provincial. Bueno, no fue así. Ganó Milei. Y a mí me parece importante porque me da la sensación que la población da un mensaje equilibrado, más allá de los partidos, entre una fuerza provincial que se ocupa de los intereses de la provincia, pero el apoyo a una fuerza nacional que defiende los intereses nacionales. ¿Y cómo lo lees exactamente bueno, desde la agenda energética? Y es complejo porque a veces las provincias, especialmente Neuquén, empiezan a avanzar sobre la legislación, por ejemplo, imponiendo regalías por encima de lo que marca la ley, con otro nombre, tratando de capturar una porción de la renta que dan los hidrocarburos mayor a la que está contractualizada. Y eso a las compañías y a la inversión, digamos, la preocupa. Entonces es importante en la política energética, respetando que es Neuquén, como todas las demás provincias, las que tienen, pasa lo mismo en minería, el dominio sobre los recursos, pero también que hay un gobierno nacional que tiene enormes responsabilidades sobre la política nacional de la energía, sobre los compromisos que se toman en el mundo respecto a las emisiones, etcétera. Sí. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre provincias y nación. Y la votación, en el caso de Neuquén, me parece que ayuda a ese equilibrio, porque los mismos que apoyan al gobernador para elecciones provinciales, bueno, en este caso le dieron la mayoría al gobierno nacional. Qué interesante esa mirada, mira, original. Menos mal que te pregunté. Quiero saber por qué el RIGI no te convence tanto, porque ha sido muy elogiado por diferentes voces del sector en este programa. Bueno, por supuesto. Y vos sos una voz muy relevante en el sector energético, entonces me interesa ver ese matiz. Lo que pasa es que el RIGI es positivo en términos de que baja impuestos y reduce la carga impositiva sobre algunos proyectos. El tema es que sobre algunos y no todos. Entonces, ahí es donde aparecen los problemas, que es, nosotros quisiéramos, qué sé yo, que el impuesto al cheque no exista en Argentina. Todo el mundo sabe que es un impuesto distorsivo. Lo que pasa es que hay que sostener el equilibrio fiscal, entonces va lento. Ahora, acá va a haber algunas compañías, simplemente por un tema de tamaño y que son de los sectores elegidos, que tienen exenciones, tienen un impuesto a las ganancias más bajo, tienen aranceles más bajos, tienen preferencias cambiarias. Y se puede dar, qué sé yo, los oleoductos, por ejemplo. Sí. Va a haber un oleoducto que tiene en su economía, en su rentabilidad, un montón de beneficios, y otro oleoducto, que es Oldelval, que se hizo antes, que no tiene esos beneficios. En otros sectores podemos tener compañías y plantas que están compitiendo en el mismo mercado, pero una paga muchísimo menos impuestos que otra. Entonces, esos regímenes tan discrecionales, tan específicos, a mí me parece que sería mejor tener políticas horizontales. Como injusto, sería en criollo. Es un poco injusto, es un poco discriminatorio y puede generar a la larga problemas de competencia y de discriminación. Pero bueno, también Argentina necesita mucha inversión. En buena hora que, al menos con ese régimen, algunos proyectos están avanzando. Mucha gente también se pregunta si se hubieran hecho igual. Y entonces hubiera habido menos renuncia fiscal para proyectos que igual se hubieran hecho. Nada, qué sé yo. Ya tenemos el RIGI, aprovechémoslo y esperemos que ahora, después de las elecciones, haya muchos más proyectos, ¿no? Claro, bueno. Historia en desarrollo, pero en esta historia en desarrollo hay temas que vos, como vos decís, estaban ya desarrollándose y otros que estaban pendientes a ver qué pasaba, con cuánta fuerza quedaba el gobierno, porque además se vienen reformas, ya vamos a charlar de eso con vos y también con Ariel Cohen y Carlos Burgueño, pero
Si vos tuvieses que decir, bueno, estos son los temas más importantes que van a ocupar la agenda energética en este corto plazo. Mira, a mí me parece que donde está es el sector eléctrico, el sistema eléctrico, porque en petróleo Argentina es un exportador neto, está desarrollando Vaca Muerta, la producción crece mes a mes, dependemos mucho de los precios internacionales, esa es la variable a mirar, que ahora están un poco en baja, eso no nos favorece como país exportador, pero aún así, viste que se aprobó el oleoducto, es decir, la propia industria ha ampliado la capacidad de transporte de manera tal de que cualquier mayor producción va a tener cómo llegar a los puertos y cómo exportarse. Mientras el gobierno no haga demasiado y mejore la macro, eso va a andar bien. En gas natural tenemos todo el desarrollo para completar el abastecimiento al mercado interno. Se acaba de aprobar una obra que va a ser TGS, que es complementaria al famoso gasoducto que se llamaba Néstor Kirchner y ahora tiene otro nombre, también cosas típicas nuestras, ¿no? Pero el gasoducto es el mismo. Pero los argentinos te entendemos todos. Claro, y ese gasoducto ahora va a tener una ampliación en términos de la capacidad de compresión, etcétera. Con eso Argentina ya asegura su autoabastecimiento de gas en el invierno prácticamente. Y bueno, y tiene que exportar. Y ahí también las compañías, no solamente YPF, Pan American Energy es la que lideró un proyecto que está muy avanzado, que se llama Southern Energy, la compañía, y va a exportar LNG, o sea, el gas licuificado para mandarlo al mundo en barco, con unas plantas flotantes, que ya hay una contratada, otra se está construyendo, o sea que eso también va marchando. Va marchando, podríamos decir, ¿no? Siempre hay cosas para hacer y las empresas seguramente tienen un montón de obstáculos y desafíos, pero va marchando. Ahora, el sistema eléctrico, que estamos saliendo de un sistema muy centralizado por CAMESA, ¿no? CAMESA es el organismo semipúblico que concentra comprar y vender, pero bueno, lo que era una cuestión más técnica y de despacho económico, en las últimas décadas se convirtió como en un gran actor ahí en el medio, y el gobierno lanzó poco antes de las elecciones como las iniciativas para que esto vaya lentamente convirtiéndose en algo que permita más inversión privada, que permita que los generadores de electricidad puedan comprar su propio combustible, en paralelo que se amplíe la capacidad de transporte y que eso empiece a generar más inversión en el sistema eléctrico donde tenemos muy poco. De hecho, vamos a enfrentar el verano casi con lo que teníamos, con lo puesto, podríamos decir. Sí hubo un proyecto que salió bastante bien, interesante además desde el punto de vista del ahorro energético, que fue la instalación de almacenamiento en el área metropolitana de Buenos Aires. Se van a instalar grandes baterías y eso que permite que en vez de tener la capacidad de generación lista para cuando a las 7 de la tarde del pico de la temperatura todos prendemos el aire acondicionado, bueno, tener en los puntos críticos baterías que se cargaron a la noche y se usan en el pico. Eso ya se aprobó, ya se adjudicó, pero no va a estar listo para este verano. No llegamos al verano con no eso. Llegamos, así que el verano, que las fuerzas del cielo nos acompañen en el sentido que no haya grandes picos de calor sostenidos en el tiempo, porque ahí el sistema va a estar frágil. Y ahí también el problema que lo mencioné, pero que es histórico y que se ha avanzado poco, hay planes, hay iniciativas, que es la transmisión en el sistema eléctrico, porque incluso las compañías más fuertes en renovables, en eólico, en solar, tienen identificados proyectos en lugares donde hay buenas condiciones para instalar esos equipos, pero no hay capacidad de transporte, entonces no pueden hacer inversiones y después no van a poder... Está la infraestructura. Va a estar, claro, completa la utilización de las líneas y en ese tipo de inversiones saber que vos vas a poder vender la energía como en cualquier negocio, ¿no? Es clave. Nicolás, tengo un montón de preguntas, nos queda poco tiempo con vos para poder también aprovechar a los otros invitados, pero no quiero quedarme sin preguntarte cuáles crees que son los desafíos, las cosas que el gobierno no ha puesto sobre la mesa o que le está costando. Le queda todavía un tramo a este gobierno que no sabemos después, bueno, el 2027, cada mes en la Argentina es un mundo, pero que vos decís, bueno, para la agenda energética esto todavía no está puesto en discusión o es un Bueno, yo creo desaprobado.
y evidentemente las cuestiones vinculadas justamente a la transición y a cuáles, porque el gobierno sabemos, por lo menos de parte de Milei, inicialmente en campaña, un discurso muy en contra de todos estos temas, ¿no? Del cambio climático. Directamente del cambio climático. Ahora, pero igual siempre han tenido la contradicción, ¿no? El primer año fueron a la COP, este año también. Por eso, tienen a sus funcionarios que hablan en los foros empresarios hablando de sostenibilidad. Tal cual, y cuando van a los hechos también se dan cuenta que el financiamiento, no solo para el sector público en las instituciones multilaterales, sino para el sector privado, estas necesidades importantísimas de financiar un oleoducto, rutas, etcétera, estos temas son importantes en el mundo y son importantes en los mercados de capitales. Vienen con condicionamientos. Claro, si querés exacto. este préstamo, este dinero, si no te va a salir más caro. Tenés que reducir tus emisiones. Exacto. Tenés y ser que mostrar tu huella de carbono, un montón de cosas que este gobierno en principio no le prestó mucha atención a eso. Yo creo que es importante que aún respetando el perfil del gobierno, que es Milei y todo lo que la Libertad Avanza, etcétera, etcétera, bueno, que además ellos están haciendo un aprendizaje ya una vez en el gobierno, ya una vez participando de todos los foros internacionales, bueno, que definan mejor cuál es su agenda, cuál es su camino, por dónde quieren ir, por dónde no, porque eso también va a ayudar a que todos entendamos cuáles son los objetivos, cuáles son las reglas del juego y qué podemos esperar para el futuro. ¿Sos optimista con lo que se viene en agenda energética? La verdad que sí, porque yo creo que, bueno, ya sabés, es un sector en Argentina que tiene enormes recursos y potencial y realidad, tanto en la energía que supuestamente, y es así, tiene que ir retirándose, la energía de los fósiles, petróleo y gas, tenemos muchísimo y mucho gas para venderle al mundo, pero también tenemos un montón de recursos y capacidad y potencial en la energía que va a reemplazar a esta otra. Entonces, creo que lo que viene, que probablemente sea una macro más consolidada y más estable, es una plataforma muy importante para que este sector desarrolle esos recursos y esas capacidades en estos dos mundos, ¿no? Que hoy tenemos la oportunidad de hacerlo, porque los dos mundos están vivos y nosotros podemos exportar todo el petróleo y el gas que el mercado nos pueda comprar y simultáneamente avanzar en la agenda de la energía limpia, exactamente. Bueno, Nicolás, nos queda muy poquito tiempo. Ahora Ariel Cohen y Carlos Burgueño nos van a contar un poco los números de Vaca Muerta, los números del sector energético y las reformas que se vienen, pero me interesa tu mirada para cerrar sobre las reformas que probablemente se discutan en extraordinarias, laboral sobre todo, tributaria. ¿Qué mirada ves, qué mirada tenés sobre eso? Si vos pensás que falta algo o que hay algo Lo primero, espero, de cara a esas discusiones extraordinarias, tengo confianza y soy optimista también de que probablemente por primera vez en el gobierno de Milei vamos a tener una ley de presupuesto. Gobernó 2 años seguidos sin ley y el programa fiscal es la pata central del gobierno. Ahora, la Constitución dice que eso es una atribución del Congreso, entonces veo que hoy se armó otra, tanto del lado del gobierno, que muestra un interés diferente, como del Congreso, me parece que vamos a tener ley de presupuesto. Y eso va a ser una base importante para discutir otros proyectos. La reforma laboral es importante, la reforma impositiva es compleja porque también está esta cuestión que hablábamos de la relación nación-provincias. Es muy difícil abordar, por más que hay impuestos nacionales, que son puramente nacionales, yo creo que todo proceso de reducción de impuestos tiene que ir acompañado de un pacto fiscal con las provincias, porque si no muchas veces pasa que, no sé, el gobierno nacional baja un impuesto y X provincia aprovecha ese espacio para subir uno. Entonces el objetivo que era bajar la presión fiscal sobre los consumidores o las empresas no se cumple. Entonces es un desafío complicado, pero bienvenido que se empiece a discutir las dos cosas. Con lo impositivo, insisto, es una discusión más compleja porque hay que ponerse de acuerdo con las provincias también. Bueno, hagamos una cosa. Como nosotros vamos a seguir al aire,
te venís cuando esté ese debate y nos das tu punto de vista sobre las cosas que se van a estar debatiendo, que esperemos Dale. que estén a la altura. Buenísimo, sí. ¿No? Porque a veces el Congreso discuten cada cosa. Gracias por venir, por volver al programa. Te esperamos nuevamente en Transición. Gracias a vos. Nos vemos. Bueno, y tenemos a dos amigos también de este programa. Son dos de los mejores periodistas especializados en economía de la Argentina. Ya han venido, pero nos encanta escucharlos, sobre todo en este contexto que ha cambiado la macroeconomía. Están con nosotros Carlos Burgueño, colega de la casa, que además tiene un podcast muy bueno que se llama No hay plata. Felicitaciones por el podcast. ¿Cómo andás, Carlos? Las nuevas tecnologías. Te fuiste para otros mundos también. Sí, sí, también nos quedamos en este. Estás en todo. Hay que estar en todos lados, la nueva comunicación. Exacto, muy bien. Bueno, y está Ariel Cohen, que es editor del Cronista de nuestra familia. ¿Cómo andás, Ariel? Bien, muy bien. ¿Algún podcast que promocionar o vos estás en el periodismo tradicional? No, también estamos en radio, Sí. también en ámbito de datos. En Cosechas Radio y con Negocios, vos, en Radio ¿no? con Vos y en Radio Sí. del Plata también. A Mira, full. todos los días a la mañana. ¿En qué horario estás? De 7 a 9. Perfecto. Bueno, ahí está. Así que madrugando. Todos los chicos ahí pueden escuchar, son de los mejores colegas, así que los recomiendo mucho, pero ahora lo pueden escuchar acá en Transición 2030. Lo escuchaban recién a Nicolás Gadano, pero todos tienen miradas y caminos diferentes, por lo cual a mí me interesa mucho conocer su mirada sobre lo que es el sector energético después de los resultados de octubre. ¿Cómo están mirando los números del sector, Y las te lo hago- posibilidades? Y te lo hago bastante después, porque estoy viendo el nombre del programa, Sí. Transición 2030, y la verdad que, a ver, todos los años hay que vivirlos y la vida hay que disfrutarla, pero si estuviéramos ya en el 2030, ¿no? Si Que es en pudiéramos- un abrir y pestañear de ojos, además, ¿eh? Bueno, fiscalmente más complicado, más complejo, pero para el 2030, si se da, si no hay cisnes negros, la energía le va a dar a la Argentina otro campo. ¿Ah, O sea, sí? Mirá que estás tirando el título del programa. Tomá, a ver qué haces Sí, ahora. a ver Sí. de qué me disfrazo. Sí. Pero, a ver, el campo aporta aproximadamente por año, tomemos este 2025, supongamos que ya estamos en diciembre, aproximadamente entre 25.000 y 28.000 millones de dólares. Esto incluye el complejo sojero y algunas exportaciones no con mucho valor agregado, no alimentos procesados. Si todo sigue como la tendencia que ya comenzó este año, para el 2030-2031, la energía estaría exportando por 30.000 millones de dólares. Esa es la proyección del ¿No? sector. Esa Sí. es la proyección del sector. Con lo cual, de acá, estamos en el 2025 ya cerrándolo. Del 2026 al 2030, 2031, en los próximos 5 años, la energía te va a aportar en exportaciones otro campo, o lo que hoy aporta el campo. El tema es que es gradual, arranca lento, en un momento 2028 ya empieza a acelerar y del 2030 en adelante pega una acelerada importante. Entonces, si nosotros pudiéramos de alguna manera ver la forma fiscal, económica de llegar al 2030 sin pegarnos un palo, para el 2030 Argentina va a tener los dólares necesarios para pagar su deuda, ahorrar dinero, fortalecer reservas y tener ya un panorama macroeconómico por lo menos para que te den una oportunidad de no pegártela otra vez. Me acordaba que hace algunos meses, el año pasado, que estando también acá en tu Sí. programa, Cata, uno de los temas que hablábamos era de las trabas y que aún con un ímpetu optimista, que era lo que estaba frenando. Y me acuerdo que hablábamos del cepo, ¿no? Por ejemplo, que todavía quedan algunos vestigios que complican al sector, pero claramente hay un cambio de dinámica notable por empezar ahí, digamos, ¿no? Por empezar, por ejemplo, en el mercado cambiario o en la mirada que hay desde las regulaciones a las inversiones. Eso es un gran cambio que hubo y que permite también vislumbrar este ambiente de negocios, aún quedando algunas cosas por ver y por resolver,
hay una línea trazada hacia adelante, también lo decía Nicolás Gadano, este optimismo vinculado con el sector, vinculado con el desarrollo de la economía muy fuerte, que es lo que está marcando hoy la senda, ¿no? Va a haber idas y venidas. Y la otra cosa que junto con lo que el estado de cosas, bueno, vamos a ir a hablarlo ahora, pero es el contexto internacional, el contexto global, ¿no? Que se puso de una forma, se alinearon varios ejes. El eje financiero, que no es menor, el eje de la transición, ¿no? Cómo se estructuró en este tiempo, cómo se viene validando, aún a pesar, ¿te acordás que también alguna vez charlamos, y vos lo hablaste varias veces en tu programa, el tema de la posición del gobierno de Donald Trump, que se venía con anular todo lo que fuera los ejes de cambio climático? Eso parece que se revirtió. Todo el tema de la transición y la participación de Argentina, la participación del gas, el negocio del gas inserto en lo global, también, digamos, se está alineando de una forma muy favorable para nosotros, ¿no? Ha habido un cambio. Ha habido un cambio también sustancial en estos últimos meses, incluso más allá de lo que podíamos pensar. Hay una serie de vientos a favor. Bueno, el tema geopolítico, ¿no? Desde el punto de vista de la guerra, digamos, cambió también un panorama en los últimos 6 meses, por poner una fecha, pero también se dio vuelta lo que tuvo que ver con Medio Oriente, que bueno, estábamos inmersos en una guerra, no sabíamos para dónde disparaba literalmente, pero ese esquema, bueno, se habilitó también la medida en términos energéticos de los precios, cómo va a influir los precios, las alianzas también geopolíticas entre los países. ¿Qué pasa? El tema de la guerra con Rusia y Ucrania también cambió y definitivamente Europa está tomando una posición destinada a cambiar su matriz y sus proveedores y nos agarra en un muy buen momento, digamos. La verdad es que nos agarra en un muy buen momento para proyectar y con determinadas certezas, ¿no? Se mantuvo, yo creo que también alguna vez lo hablábamos y si no también lo hablaste, esta unidad que hay en el sector privado para resguardar lo que es el clúster energético, ¿no? Y los desarrollos de Vaca Muerta y otros hacia adelante. Eso se fortaleció a nivel de colaboración en los distintos proyectos que hay vinculados con Vaca Muerta. Fíjate que en un primer momento era YPF sola, con EPAE por la otra. Bueno, están reunificando para hacer los oleoductos, para hacer los distintos emprendimientos, ¿no? Cambió ese estado de cosas, hay mayor confianza por parte de las empresas en lo que puede venir, más allá de lo estratégico que ya estaba sembrado. Me parece que ese es el estado de cosas un poco que hay ahora, ¿no? Ahora, mi pregunta hacia los dos es ahora que pasó, ya con el diario del lunes pasó el resultado de octubre, ya pasó un tiempo, lo podemos mirar como con mejor perspectiva porque estamos más alejados. Si no sucedía lo que sucedió en octubre, que al gobierno le fue muy bien, ¿estábamos hablando de estas mismas cosas en el sector energético? Primero el sector energético es multívoco, ¿no? Tiene diferentes sectores. Está bueno que lo expliques, sí. Ahí hay una duda grande, puntualmente con respecto al kirchnerismo, que es qué opina del RIGI, ¿no? A largo plazo. Si vos hablás con las versiones más extremas, más hardcore del kirchnerismo, te dicen hay que revisar todo, el RIGI también, incluso te hablan hasta de nacionalizaciones, a sangre y fuego. Sí. Bueno, si eso es cierto, ¿no? Y si esa es la visión, la opinión del peronismo, no solo el kirchnerismo, el peronismo, bueno, hay problemas, ¿no? Y ahí sí, bueno, ganó, el gobierno pudo juntar un número y te permite mirar las cosas con diferente prisma, pero durante 2 años. Ahora, una inversión energética dentro del RIGI va de 200 millones de dólares, obviamente, y puede llegar a miles de millones. El peronismo tiene que resolver qué piensa sobre esto y qué le va a decir a una empresa petrolera, energética, a los que están construyendo los gasoductos sobre el RIGI. Lo acepta, lo toma como algo que está bien, que está mal, lo quieren cambiar.
van a nacionalizar. Entonces, contestando tu pregunta, eso se solucionó en las elecciones, pero por 2 años. El miedo a eso. El miedo a eso se solucionó. O sea, esto que el gobierno en algún momento, no quiero entrar en la política partidaria, pero sí en el riesgo cuca, ¿no? De ese tipo de miedos sería ahí en el sector que el gobierno energético. se subió a eso y funcionó. Pero eso existía desde el sector privado. Sí, en parte sí, no en todo el sector privado. Evidentemente, la gente de Vaca Muerta confía en que la Argentina tiene una política de Estado sobre Vaca Muerta. Esto también hay que reconocerlo. Vos lo has dicho en este programa. Sí, eso. a ver, la primera inversión en Vaca Muerta fuerte fue la de YPF y Chevron, en el gobierno de Cristina. Y esto hay que reconocerlo. Con Miguel Galucho como CEO de YPF, y hoy Miguel Galucho es el titular, creo yo, de la empresa petrolera privada que tiene, esto es opinable, pero el yacimiento más importante y desde ya la que más creció de cero a lo que soy. Y además sabemos que Galucho tiene muy buena relación con toda la política argentina, pero también con sus jefes originales. Así que eso da cierta tranquilidad. De hecho, lo que se está invirtiendo en Vaca Muerta es con un concepto que excede estos próximos 2 años y va más allá. Por ahí sí, en otros sectores energéticos, ahí el logo, la energía eólica, Sí. etcétera, ahí sí, por ahí hay más un miedo. poco más de temor, hay un poco más de miedo. Sí, yo agrego lo que dice Carlos. Y yendo a tu pregunta, creo que más que riesgo cuca, que por ahí lo había, por decir de alguna forma, había miedo a lo cuca, ¿no? Y me parece que las elecciones lo que hizo fue sepultar, y que nadie estuvo muy preocupado por eso, ¿no? O sea, gran parte del peronismo que tenía esta pulsión, digamos, con sus razones, con sus argumentos, de alguna forma, cuando ve un consenso en contra de eso, dice, bueno, menos mal que nos sacaron esta discusión de encima, porque los gobernadores, muchos sectores, obviamente, trabajadores, obviamente los sectores que están mirando, los economistas que están mirando el tema fiscal, el tema de los recursos, dicen, bueno, eso va por ahí, digamos, en gran parte va por ahí. Uno puede ir en contra puede tener una política en contra del extractivismo o de generar materias primas o industrias por ejemplo, que el RI, que me parece que es una crítica válida, que no financia el desarrollo de la cadena de valor en algunos casos, ponele, o algunas exenciones impositivas, por ahí es atendible, pero tampoco o sea, fue el momento de la presentación de la ley, ¿no? De la ley base, cuando estaba el RI, y después nada, entonces dijeron, bueno, siga, digamos, ¿no? O sea, hay un reconocimiento a un estado de cosas, por parte incluso de gran parte del peronismo, seguramente hay sectores que no, y dije, bueno, este consenso, este resultado nos saca de encima esta discusión, vamos a discutir otras cosas, ¿no? Ahora, una cosa que a mí me interesa escuchar de ustedes que están en el mundo es en el off the record. El sector energético, que es muy diverso, como bien hace la aclaración Carlos, ¿hay euforia por lo que se viene? Después de octubre principalmente, ¿qué es lo que reciben ustedes? Sí, ¿Hay euforia? Es como, hay ahora vamos a crecer. Fíjate, con todo. Las cifras de fracking, de lo que fue en el mes de octubre, septiembre, octubre, superó. Había cálculos que también con el temor a devaluación se iban a retraer algunas inversiones en Vaca Muerta. Bueno, no, superó todo. Estamos en récord. De vuelta a explotación, en producción récord en Vaca Muerta. Se ampliaron todos los proyectos, YPF amplió los proyectos, los acuerdos, sumó a los acuerdos a Arabia Saudita, Emiratos Árabes, a la petrolera de Emiratos Árabes, se duplicó la apuesta de Shell, esto antes de las legislativas, ¿no? O sea, esto en este tiempo, digamos, hay mucha euforia. A ver, salí del off the record. Sí. Si vos te parás en los primeros 6 días de operatoria de los mercados de acá y de Wall Street, hubo 2 sectores que volaron
históricamente, no a nivel argentino, a nivel internacional, mundial, que son los bancos, porque ganan siempre van a estar los bancos. No importa cuándo. No importa cuándo. Esta parte, si querés, la podés usar dentro de 3, 4 años, vale. Pero las empresas energéticas, lo que subieron en Wall Street, evidentemente había dos cuestiones. Primero, que estaban sobrecastigadas, sobre todo por inversores de afuera, fondos de inversión de afuera, pero además que en el momento de ver que la Argentina cambiaba el panorama político, los primeros dólares fuertes que llegaron ahí, ¿no? A las petroleras, transportadoras, empresas de electricidad, etcétera, no solamente Vaca Muerta, o también Vaca Muerta, ¿no? Pero volaron. Se ha ganado en dólares en ese periodo hasta 150% en dólares. O sea, si vos ponías $100 te llevabas 250. ¿No? Había que verla, había que ser valiente, Sí, pero... sí, había que verla. Y tenerla. Y tenerlo. Claro. No, y también en línea con eso, digamos, el otro que también lo mencionaba Nicolás, nos sacó todo el libreto, Nicolás. Sí. No puedes permitirlo esto. No, bueno, la próxima van ustedes primero, quédense tranquilos, Claro, bueno. nadie nos escucha. Pero, a Gadano lo mandamos al final. No, al contrario. Es un placer. El tema del financiamiento, o sea, tengamos en cuenta que todas estas grandes inversiones son project finance, o sea, son proyectos que se estructuran y que en general lo que hay que ir a buscar es la demanda, ¿no? Y luego buscar financiamiento internacional y las condiciones es uno de los temas centrales. Para las empresas lo que está empezando a pasar, esto sí, después de las legislativas, es cómo se volcaba el mercado, ¿no? Tuviste en la primera semana después de la legislativa salió YPF, salió Tecpetrol, están todas en las gateras para salir con tasas mucho más bajas, ¿no? O sea, la caída de riesgo país, digamos que incluso le falta todavía recorrido, pero la caída de riesgo país le permitió ya a las empresas salir a financiarse, en el caso de YPF, a refinanciar, a cancelar bonos que tenía con una tasa más alta, a hacerlo con una tasa más baja, mejores condiciones, y eso va a ser también una constante y va a ayudar a todo el plan de inversiones. Y también el tema de la euforia, cuando vos ves también la incorporación de tecnología que hay, digamos, y que está llegando en Vaca Muerta o en todos estos desarrollos, bueno, ahora creo que también hay una disponibilidad mayor. Y los emprendimientos con base tecnológica, como por ejemplo, uno puede también hacer muchos señalamientos, creo que hay mucho para revisar en lo que va a ser la política nuclear vinculada con los proyectos de inteligencia artificial, ¿no? Tiene todavía mucho recorrido, ¿no? Pero también digamos, enseguida traen una incorporación de tecnología que eso uno puede presumir también que va a decantar en el conjunto del sistema productivo, ¿no? Tanto por lo que es la erradicación de estas, ¿cómo se llaman las empresas que tengan los clústeres de procesamiento de datos cerca de los yacimientos, los data centers. Los data centers. Y vos pensás lo siguiente, en la época de Mauricio Macri, la última etapa de Mauricio Macri, hubo un proyecto de Amazon. Amazon estuvo decidiendo ver dónde instalaba su data center, ¿no? Lo iba a instalar cerca de Bahía Blanca. Tenía compradas las tierras, tenía casi todo arreglado, pero tanto la incertidumbre política como la económica de su momento hizo, y en la época de Mauricio Macri, y no lo hicieron, ¿no? Lo levantaron, prefirieron optar por situaciones o en Uruguay o en Chile para ese data center. Bueno, hoy no, hoy tenés a todo el mundo mirando acá. Sí, ¿no? lo contaban varios invitados, Lalo Zanoni entre ellos, nuestro colega, Claro. La oportunidad que se viene ahora a Argentina de jugar en el mundo en el mapa de la inteligencia Exacto. artificial. Con generación nuclear, el plan está, hay que verlo en detalle también, ¿no? Tanto por los proveedores, por la regulación, qué es lo que se deja en el camino, ¿no? Que es otra pregunta para hacerse, ¿no? Sí, que seguramente muchos televidentes ya se están preguntando también, ¿y qué me deja a mí todo esto que están hablando Burgueño Claro. y Cohen? Es un gran punto, ¿no? ¿Y yo qué tengo de todo Claro, esto? ¿y ¿no? yo qué gano, no? ¿Voté esto o no voté esto? Pero ¿y a mí Pero- cómo me repercute este optimismo? A ver, todo lo que sea exportar está más que bien, es lo que tiene que hacer este país. Exportar, generar dólares
dólares genuinos. Los dólares más genuinos que puede generar la Argentina son exportando. Ya sea campo, energético o poder de cómputo. Jugadores de fútbol, lo que sea. Todo lo que sea exportable y que te genere divisas, primero es lo que hay que hacer, ¿no? Es lo que hay que mirar. Ahora, después a partir de ahí sí hay un debate importante dentro de la clase política argentina que tiene que ver cuánto de lo que se exporta, de lo que se produce en este sector y en todos, ¿no?, queda para el Estado. Y el rol del Estado con eso que queda, ¿no? Y no, así como no hay que tenerle miedo, por ejemplo, al concepto reforma laboral, no hay que tenerle miedo al concepto distribución del ingreso, ¿no? Crear mitos, es decir, tal concepto es malo en sí mismo, es un error. Claro, pero Argentina, cada concepto, está bueno que lo digas, pero es como todo es esto es cuca, esto es gorila, esto es no sé qué, y no se discute nunca nada. O se discute mal. O se discute mal. Desde el prejuicio, desde el miedo. Desde el prejuicio. A ver, exportar hay que exportar, no importa quién esté gobernando. Tienen que entrar dólares. Y con reglas claras y permanentes en el tiempo. Dicho esto, después vos tenés que discutir y tenemos que ponernos de acuerdo, así como nos tenemos que poner de acuerdo que una política como la de vaca muerta, generación energética, etcétera, es de largo plazo. Después te tenés que poner de acuerdo qué impuestos vamos a pagar, quiénes van a pagar esos impuestos y cómo vas a distribuir ese ingreso, y cuánto ingreso necesitas, cuánta plata necesitas para un rol del Estado, ¿no? Ahora, esa es una discusión no de segundo nivel, sino paralela, porque vos ya tenés resuelto lo que vos le vas a hacer pagar de impuestos al que exporta. Y se supone que eso que vos le vas a hacer pagar de impuestos es un nivel adecuado para que el negocio rinda y la inversión se concrete. Yo le agregaría a eso, digamos, complementariamente también la discusión que falta todavía por ahí. La política no está permitiendo esto, y me parece que es importante, que es no convertirnos en clústeres, ¿no? O sea, mejor dicho, desarrollar clústeres y no enclaves, ¿no? O sea, a ver, explícalo. Claro, que no sea, digamos, está la discusión del extractivismo, o sea, que también estos desarrollos energéticos y de inteligencia artificial ayuden a desarrollar las localidades, las zonas, la cadena de valor, de provisión, ¿no? Sí. Y todavía eso está en pañales, ¿no? O sea, todavía es muy binaria, bueno, no queremos. Lo que pasa en minería, por ejemplo, ¿no? Sí. En algunos lugares no existe la licencia social para la explotación, ¿no? Y que me parece que eso, digamos, que hay que tomar la oportunidad y ver cuál es el mejor desarrollo. En esto, un rol principal lo van a tener las provincias y el desarrollo de los partidos en las provincias y el desarrollo de las poblaciones en las provincias que puedan impulsar desarrollos también en esa localidad. Entonces, que la inteligencia artificial y el acceso a esta energía y el procesamiento de datos no sea solo para empresas globales, ¿no? Entonces, bueno, que pueda servir también para que esa energía y esos accesos a esos datos y al procesamiento de esos datos lo podamos tener acceso localmente, ¿no? Esa discusión de cómo se traslada estas grandes industrias, esta energía, lo que se exporta también el desarrollo local que falta, digamos, son eslabones que faltan, ¿no? Está mencionando algunos de los desafíos, porque veníamos hablando mucho del clima optimista que hay en el sector energético y ya cuando hablamos de qué le pasa a la gente de otro plano de la economía argentina, bueno, es otro cantar. Ahora, si ustedes tuviesen que hablar de los desafíos del sector energético, de acá a, no sé, el año que viene, no estoy hablando del 2030, que igual es ya, pero ¿cuáles dirían que son, ¿no? Para el gobierno Milei, cosas que pide el sector y que todavía no suceden? Bueno, hay un tema con los costos, ¿no? Importante, tanto para el sector energético como para el resto de la economía.
las empresas petroleras, de transporte de gas, transporte de energía, generación de electricidad, etcétera, etcétera, tienen un denominador común que es el tema de los costos. Los costos de operatividad, los costos laborales. Ahora, es el tema de la economía argentina, ¿no? El tema que viene es el tema de trabajar sobre los costos. Uno de esos costos es el tipo de cambio, ¿no? Dentro de los costos. Y la competitividad o no de ese tipo de cambio. Ahora, también tenemos, teniendo en cuenta que debe haber un tipo de cambio competitivo, no todo tiene que ser arreglar por el precio del dólar, en una economía que vos querés que tenga estabilidad también de precios en otros lados. Entonces, el sector energético en particular tiene que tener un tratamiento, y ya el año que viene, del tema de costos, ¿no? Laborales, impositivos. Ese es el etcétera. principal desafío Sí, para vos. Sí, sí. Por lo menos lo que los empresarios te dicen, te marcan. Viste que ahora es época de reuniones de fin de año. Sí, Entonces claro. hablas Mucho- con los, bueno, Mucho evento tienen ustedes, los veo comiendo muchos pero sanguchitos. vamos a trabajar. Sí, no, por supuesto. Claro. Sí, escuchar. 10, 15 minutos. 10 se trabaja, el resto se come. Sí, yo le agrego el tema impositivo, Sí. ¿no? que sigue siendo un tema importante en dos dimensiones. Una, la que hace a esta estructura tributaria tan alocada, con tanta cantidad de impuestos, superpuestos y capas que complican la actividad de todas las empresas. Lo que tiene que ver también con algunos temas impositivos vinculados a proyectos con el RIGI. Y le agrego también, bueno, hay otras leyes, ¿no? Está la ley de hidrógeno que se está discutiendo también ahora, que hay inversiones que están esperando a ese desarrollo, están muy activas las provincias. Eso va a salir, ¿no? Se supone que sí, hubo Había reuniones. consenso. Había consenso, hubo una reunión hace unos 10 días de la Comisión de Industria como para salir. Así que nada, yo creo que soplan vientos, viendo también el molino, el aerogenerador, soplan vientos interesantes y propicios, digamos, vientos propicios, esto me queda muy poético, para el sector en lo que tiene que ser regulador, ¿no? No siempre los he escuchado con este optimismo a ustedes hablando de estos temas. Optimismo prudente. No, Primero prudente, porque- Bueno, han solo para el marcado sector, muchos ¿no? puntos. Primero porque esto es Argentina. Sí. Claro. Ya vamos a encontrar la manera de complicarla. Sí, no, porque cuando Pero está segundo todo que, servido, tácate. A ver, excede la temática del programa, pero ojo que nosotros llegamos a las elecciones con un salvataje. O sea, nos salvamos de pegarnos un palo ontológico. Claro. ¿no? Alguien nos salvó. Pero Estados ese Unidos salvataje nos de salvó. Estados Unidos es muy positivo. Bueno, para el en contexto. definitiva fue positivo porque no te desbarrancaste. Mirá, Ahora, ¿cómo llegaste a ese lugar? Sí. Estás igual, Sí. ¿no? Claro. Nada cambió. Claro. Hay Y una, eso era la política, no era la economía. claro, Bueno, bueno, ahí la economía también, a ver, Sí. no sé cómo lo ves vos, pero porque hablamos mucho del riesgo de la oposición. A ver, este gobierno cometió, el gobierno de Javier Milei cometió un error enorme en el primer semestre del año en no acumular reservas y jugársela a $1 a 1.000 pesos. Eso fue un error muy Ahora se importante. supone que van a acumular reservas. Bueno, Vamos a verlo. Vamos a ver, Claro, hay que verlo. todavía no arrancó, está bien que no es época, pero todavía no empezó. Pero quiero estar pensando con Tienen 2 minutos, por las dudas les aviso. un desafío, mirá lo que te voy a Sí. tirar, ¿no? Para Sí, como una para bomba de picantear. humo Está bien, sí. y Cata lo Para que tratará vuelvan. en el próximo programa. Sí, no, vuelven, me Es gusta el este a dos tema- voces, así que... Nada, el tema Mendoza, ¿cómo convences a Mendoza que haya minería? Esos son desafíos sociales. Porque ya no se sociedad- puede, además, sin licencia social. Realmente No, hay no, un montón de argumentos positivos, sobre todo si uno piensa en la transición energética, cuando No, habla bueno. de minería, ¿no? Acá estamos hablando de minería, cobre, energía. ¿no? ¿Cómo convences a un pueblo como el de Mendoza y de otros lugares del país que se pueda hacer minería de manera sana? Claro. Que Ha cambiado también, que ha ¿no? cambiado, que el Estado es capaz de controlar eso
una energía, que las empresas que pueden venir son empresas responsables. Eso es un desafío. Ari. Me sumo un cachito a ese tipo de desafío. Sí. Vos sabés que en Santa Cruz está desesperada la industria minera porque le acaban de cambiar la ley sobre trabajo local. Entonces ahora tiene que ser 90% de los trabajadores tienen que ser locales. Y no hay. Claro. No hay, Limita sobre todo trabajadores de alta calificación. O sea, se cambió una ley sin tener en cuenta la realidad del contexto. Exactamente. Bueno, pero quien va a sufrir es el pueblo santacruceño. Claro, porque no se basa en Chubut con el tema de la minería pasó lo mismo, digamos, ¿no? Acordate que ahí también tenía una explotación de plata que se frustró en su momento. Y bueno, ahora están reconsiderando, están empezándolo a ver, ¿no? Bueno, pero digo, son desafíos para debates y que esta nueva etapa lo habilita, ¿no? No digo de que estén saldados, que tenga que ser para un lugar definitivo, ¿no? O sea, admitiendo que tenga que haber o el Estado regulándolo, controlándolo, o que haya otra solución, pero esta etapa por lo menos habilita esa discusión, libera, descarga los consensos en este tipo de política, descargan también a la oposición de ciertas responsabilidades de oponerse también, ¿no? Interesantísimo siempre escucharlos. Vuelvan, pronto. Vuelvan, por favor. Así seguimos monitoreando qué está pasando porque, como decías vos, Carlos, es Argentina, nunca se sabe, ¿no? Nunca se Pero sabe. lindo igual escuchar que algo, por lo menos, se va encaminando hacia algo bueno, ¿no? Gracias a los dos. Por favor. Gracias a vos. Y nosotros hasta aquí llegamos, queridos televidentes. Hasta el próximo domingo los esperamos con más Transición 2030.